Muy bien. Ay, qué pelos. Pues bienvenidas y bienvenidos a nuestra masterclass sobre cómo integrar la anatomía en las clases de yoga. Nada, va a ser una clase bastante sencilla, pero espero que a pesar de sencilla sea útil. Eh, Aquí por la noche tengo una iluminación que es bastante mala. Lo siento, necesito más lámparas. Em, Pues estoy mirando a Lina ahí detrás, tiene los robots de la Guerra de la Galaxia. Me encantan. Muy bien, pues voy a abrir la presentación. He preparado una pequeña presentación en Canva. A ver cómo es. Perfecto. Puede. Bueno, tengo una perrita que siempre tiene algo. Bueno, disculpad. Entonces, ¿quién hay? Paula, Alina, Amaya, Beatriz, Numa. Bienvenidas. Voy a compartir mi pantalla. Bien, se está portando bien. Entonces, clase sencilla, espero que os resulte útil. Si tenéis preguntas, me podéis parar a través del chat. Como estoy presentando, igual no os veré las caras, ¿vale? Así que si tenéis que decir algo, podéis abrir el micro. Entonces, esta presentación va a cubrir los siguientes puntos, ¿vale? Uy, me olvidé aquí. Editar la plantilla, lo estoy viendo ahora. Va a cubrir los siguientes puntos, que es por qué la anatomía, para qué sirve en clase de yoga, cómo cuidar límites verbales en ese caso, y 4 pasitos para integrar la anatomía en tus clases de yoga y luego conclusión y pequeña acción. Entonces, ¿por qué la anatomía en clases de yoga? Eso ya lo hemos visto al principio del curso, pero vamos a repasarlo. Entonces, la anatomía nos sirve para despertar nuestra conciencia corporal, nos sirve como herramienta didáctica para conocer mejor nuestro cuerpo, que es bastante apasionante y entusiasmante, porque realmente una máquina fantástica, ¿no? Entonces, nos sirve de herramienta didáctica, nos sirve para mejorar la ejecución de las asanas, nos sirve para también prevenir lesiones y practicar de forma más consciente y menos mecánica. Y también uy, esto lo he puesto 2 veces, nos sirve para mejorar nuestra didáctica y sentirnos más seguros en nuestro cuerpo cuando practicamos y también más seguros como profesores a la hora de impartir clases, ¿vale? Entonces tiene un montón de beneficios y seguramente se os ocurrirán incluso algunos más. Entonces, a la hora de usar la anatomía en nuestras clases de yoga, me gusta siempre, bueno, en general siempre me gusta hablar del tema de los límites. Y uno de los límites importantes para mí a la hora de dar clases de yoga es el uso del lenguaje, ¿vale? Entonces, a veces cuando nos sentimos inseguros, al menos hablo por mí, por mi experiencia, cuando me siento insegura, es muy fácil para mí ser excesivamente crítica con los demás y esto lleva a un lenguaje más negativo, más enfocado en lo que no funciona y, y esto deja a la otra persona con una sensación negativa también de
Sí, sí, con una sensación negativa, lo vamos a dejar así, ¿vale? Entonces, es interesante a la hora de, sobre todo, dar clases de yoga, siempre tener cuidado con el lenguaje, intentar hablar en positivo, dar afirmaciones positivas, hablar de cómo realizar las posturas correctamente o qué es lo que estamos buscando, en vez de empezar las frases con no hagas esto, no hagas lo otro, porque es más, sí cambia la sensación del alumno, la forma de hablar. Y luego también tener cuidado de no patologizar al alumno, es decir, no usar palabras que se corresponden a diagnósticos, como por ejemplo, parece que tienes una escoliosis o tienes mucha hiperlordosis, ¿vale? Esas son palabras que se corresponden a patologías. Mm, y si y por tanto yo recomiendo no usarlas, a menos que el alumno no las haya usado primero. Por ejemplo, si el alumno te dice tengo escoliosis, pues fantástico, entonces puedes usar esa palabra porque es realmente un diagnóstico que ha recibido la persona y sería correcto, ¿no? Hacer referencia si es el caso, pero si no hay un diagnóstico, si no sabemos, realmente lo que estamos haciendo es observando al alumno. Entonces, en vez de observar de forma demasiado negativa, mi recomendación es usar un lenguaje un poco más descriptivo, ¿vale? Entonces, parece que tienes una curva lumbar pronunciada, parece que, no sé, buscar palabras que sean más descriptivas que términos que se refieren a enfermedades, ¿vale? Porque luego la sensación por parte de la persona que lo recibe es diferente, ¿vale? No sé si os ocurren ejemplos a vosotros de casos, tanto para, o sea, de casos en los que habéis recibido instrucciones que han sido, os han hecho sentir bien, o casos de instrucciones en los que os habéis sentido menos por la forma en la que vuestro maestro o profesora de yoga ha usado el lenguaje, ¿vale? Entonces, Ah, todos hemos, me imagino, tenido experiencias positivas y menos positivas en yoga y a veces esas experiencias menos positivas con la falta de tacto de nuestro maestro de yoga, profesor, nos sirve como experiencia didáctica para aprender a no repetir estos mismos errores. ¿Vale? No sé si ¿me entendéis? ¿Sabéis a lo que me refiero? ¿Habéis tenido experiencias parecidas o no mucho? Vale. Entonces, 4 pasos para integrar la anatomía en tus clases de yoga. Entonces, estos 4 pasos son usar un lenguaje anatómico, hablar de la ubicación en el cuerpo, relacionarlo con una sensación y luego usar también la comparación como herramienta didáctica. Vamos a verlo un poco más en detalle. Entonces, cuando hablamos de usar el lenguaje como herramienta didáctica, lo que queremos hacer es empezar a crear un listado de los términos anatómicos que queremos introducir a nuestras clases. Y esto es sobre todo si nunca hemos utilizado un lenguaje anatómico en nuestras clases de yoga, lo que podemos hacer es crear un listado de palabras que hemos escuchado en clase, ¿vale? O palabras de partes del cuerpo que queremos introducir. Y hacemos como un brainstorming. Escribimos muchas palabras y luego de esas palabras elegimos para nuestra próxima clase entre 2 o 5 términos que queremos trabajar en clase con los alumnos, ¿vale? Entonces, si queremos que nuestros alumnos se recuerden de lo que les estamos enseñando, es útil si usamos, si introducimos pocos conceptos nuevos
y repetimos estos conceptos nuevos a lo largo de la clase, muchas veces y de forma diferente. Entonces, a lo que me refiero es a lo siguiente: escribir un montón de términos anatómicos que hemos escuchado en clase de yoga o que se nos ocurren, como he hecho así, ¿vale? Y luego de esos términos pensar a la hora de preparar una clase, en qué me quiero centrar en esta clase a nivel de postura física y cómo y qué palabras de anatomía voy a introducir con mis alumnos para guiar la práctica. Entonces, muchas veces se da por hecho que el alumno sabe exactamente qué quieren decir estas palabras, pero muchas veces no. Occipital es una palabra que no todo el mundo conoce y oides mucho menos, ¿vale? Clavículas probablemente sí, pero yo no daría por hecho nada y entonces a la hora de armar la clase empezaría con términos sencillos y es interesante también que podamos enseñar al alumno a qué nos estamos refiriendo, en vez de solo usar vocablos o palabras sin dar un contexto un poco más claro. Un ejemplo es, por ejemplo, una instrucción que he escuchado bastante que es ensancha las clavículas, ¿vale? En la clase de yoga se refiere a como si nuestras clavículas se hiciesen más largas horizontalmente, es más anchas en ese sentido, aunque realmente hueso es así, sería más largo, ¿vale? Pero esa palabra, a los que practicamos yoga de forma más asidua, lo entendemos perfectamente, pero para una persona que se inicia la práctica, se puede quedar un poco perdido o confundido. Entonces, cuando usamos nuestros términos anatómicos, queremos dar un contexto para que realmente sea una experiencia didáctica o de aprendizaje para el alumno. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos las palabras que queremos introducir en esa clase de yoga, vamos a unir el concepto, es decir, el término anatómico es un concepto, ¿vale? Entonces lo vamos a unir con la vivencia del alumno en su propio cuerpo para que se convierta en un ejercicio integrativo. Cuando yo traigo un concepto abstracto y consigo anclarlo en el cuerpo, pues ya esto se convierte en un aprendizaje a través de la experiencia, a través de la vivencia. Y eso es lo que ayuda a una persona a irse de la clase de yoga diferente, con algo nuevo aprendido, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Lo conseguimos hablando de ubicación. Esto es como sintetizado. Entonces, la ubicación es coger esa palabra anatómica abstracta y ubicarla en el cuerpo, ¿vale? Porque muchas veces hablamos de eleva la coronilla hacia el techo, ¿vale? Pero podemos hacer ejercicios a través del tacto, por ejemplo, pidiéndole al alumno que apoye la palma de la mano encima de su coronilla y que eleve la coronilla hacia la palma de la mano, como si la bóveda craneal creciera hacia arriba, ¿vale? Entonces esto es un ejercicio en lo que combinamos el tacto con el término anatómico y creamos una experiencia donde unimos una palabra con una ubicación, digamos, geográfica en el cuerpo. ¿Vale? Se puede también, si nos referimos a partes del cuerpo que son más móviles, se pueden usar movilizaciones y mientras tanto vamos repitiendo esa palabra varias veces para que cale, ¿vale? También podemos usar exploraciones anatómicas, por ejemplo, hablando de las clavículas. Pocas veces he estado en clase de yoga donde me han pedido palpar las clavículas para sentirlas en mi cuerpo y luego desde aquí imaginar que las clavículas se vuelven horizontales y más largas hacia afuera, ¿no? Normalmente las clavículas las tenemos en forma de V, ¿no? Como me vienen como imágenes de
trajes espaciales de tipo Star Trek, ¿vale? Pero las clavículas, cuando tenemos los hombros cerrados, están así. Pero cuando colocamos bien los omóplatos, las clavículas se vuelven más horizontales, el esternón se eleva y estos son pequeños ejercicios de autopalpación, automasaje que ayudan a integrar conceptos desde un lugar abstracto o sí, a una experiencia física. ¿Vale? Y luego otra manera de utilizar, de anclar, digamos, la palabra anatómica dentro del cuerpo es a través de la visualización, como esto que os acabo de decir, las hombreras de los, de los visitors, me viene, con clavículas anchas y horizontales, ¿no? Y invitar a los alumnos que lo exploren en su cuerpo y en su día a día. Esto es algo que luego una persona curiosa puede ir observando en su día a día cómo son las clavículas de las personas a su alrededor, ¿vale? Entonces, para visualizar podemos usar si somos ya visuales, podemos usar las imágenes que nos vienen, ¿vale? Si no somos visuales, lo que podemos hacer es, en vez de usar imágenes, usar la respiración, ¿vale? Entonces, llevamos la respiración a un determinado lugar en el cuerpo, ese lugar que queremos explorar, ¿vale? Entonces la respiración también es una manera de llevar la conciencia a esa parte del cuerpo. A menudo se habla de usar la respiración para hacer espacio en esta zona, ¿vale? O también para explorar esa zona o para sentir lo que pasa en esta zona. Vale. Entonces es una manera de traer la atención a una parte del cuerpo en especial, ¿vale? Entonces para de nuevo vincular el concepto anatómico con una ubicación física en el cuerpo de cada uno, ¿vale? Porque de nuevo los conceptos anatómicos son abstractos, nadie es igual anatómicamente, todos somos diferentes y únicos, tenemos nuestras diferentes proporciones y tal, y cuando podemos experimentar esas cosas en nuestro cuerpo es otra experiencia completamente nueva, ¿vale? Un ejemplo de un ejercicio de palpación que hago en talleres presenciales es palpación de la pelvis. Si hay suficientes personas en la clase, nos ponemos en un círculo todos con las manos sobre las crestas ilíacas de la persona que tenemos delante. Si no somos tantos para crear un círculo, pues lo hacemos en parejas, ¿vale? Pero el objetivo es de palpar las crestas ilíacas de una persona para sentir cómo es la forma, vamos perfilando la cresta, vamos buscando a lo mejor el trocánter mayor, ¿vale? Para ver cómo es la forma de la pelvis de esta persona y luego nos damos media vuelta y palpamos la forma de la pelvis de otra persona y las proporciones cambian, la anchura cambia, todo cambia, ¿vale? Entonces es un ejercicio que ayuda a entender cómo todos somos diferentes y darnos cuenta también de cómo es nuestra pelvis realmente. ¿Vale? Más que un dibujo abstracto o simplemente un nombre que flota por ahí en el espacio. ¿Vale? Entonces, llevar el concepto a un lugar físico en el cuerpo y hay un montón de lugares que son muy fáciles de palpar. El esternón es otro, los trocánteres, las crestas ilíacas, un montón, las rótulas, los pies, los tobillos, hay un montón de partes del cuerpo que se pueden explorar de esta forma. Y esto ayuda a que el alumno aprenda algo sobre sí mismo, aumente su vocabulario, pero también su entendimiento de la anatomía y de cómo funciona su cuerpo. ¿Vale? Y luego otro recurso didáctico es traer digamos, dar color a la experiencia, lo he puesto así, a través de las sensaciones, es decir, aparte de utilizar un nombre vinculado con un lugar en el propio cuerpo, también lo podemos vincular con una sensación especial, ¿vale? Entonces, también utilizar el sentir
como recurso didáctico. Entonces, preguntar qué sensaciones notas en tu cuerpo ahora y permitir que el alumno, esto es más de clases individuales o talleres donde se puede hablar un poco, pero invitar a la persona a que sienta una parte de su cuerpo, que la experimente y luego también que la asocie con sus propias palabras, es decir, lo siento más ligero, más pesado, más denso, más lo que sea, ¿vale? Y me gusta también siempre dar espacio para que los alumnos, las personas, utilicen su propio lenguaje para describir sus sensaciones. A menudo, cuando le pedís a una persona que describa sus sensaciones físicas, va a usar un lenguaje muy propio, ¿vale? No hay un convenio sobre las sensaciones, es una experiencia muy individual y cada persona va a expresar sus sensaciones a su manera y muchas personas tienen vergüenza a la hora de expresar sus sensaciones porque siempre tienen la preocupación de que suene raro, ¿vale? Entonces, si os encontráis en esta situación, recordaros de darle mucho espacio a la persona para que hable a su forma y ayudarle a que no se siente raro ni juzgado por vosotros. Al contrario, dar espacio para que la persona se exprese a su manera y siempre podemos demostrar haber entendido lo que quiere decir haciendo un resumen de lo que hemos captado, ¿vale? Para que la persona se sienta escuchada y que se ha podido expresar de forma adecuada, ¿vale? Y luego he puesto aquí, reconoce que el cuerpo habla a través de sensaciones. Nuestro cuerpo nos habla a través de las sensaciones. El lenguaje de nuestro cuerpo son las sensaciones. Y entonces, dar espacio a las sensaciones es dar espacio a la autoescucha, ¿vale? Y muchas personas que vienen a yoga tienen bastante una división entre su cuerpo, su mente, están todos fragmentados. Entonces, permitir que sientan, permitir que sus sensaciones empiecen a tener, digamos, un espacio de ser explorado, les permite aprender a escuchar su propio cuerpo, ¿no? Normalmente las personas, ¿eso qué quiere decir? ¿Es bueno o es malo? Oh, no sé, me da miedo, ¿no? Muchas personas a la hora de percibir su cuerpo se asustan o quieren saber que está todo bien. Entonces, como, digamos, sus acompañantes les ayuda mucho si normalizamos su experiencia, sí, sí. Sí, y en vez de saltar en darles una respuesta inmediata de, sí, es normal, no, pues eh, permitir que ellos indaguen más, que ellos puedan profundizar un poco en lo que están sintiendo, ¿vale? Espero que me entendáis de lo que estoy expresando. Es un poco abstracto, pero se basa en muchas experiencias y seguramente os habrá pasado a algunos de vosotros con vuestros alumnos también. Vale, entonces el siguiente recurso que podemos utilizar a la hora de integrar la anatomía en las clases de yoga también es la comparación, ¿vale? Entonces comparamos para aprender. A veces la comparación está mal vista, pero hay diferentes tipos de comparación. Os doy un resumen. Hay la comparación en la que nos ponemos por encima de otro o la comparación en la que nos ponemos por debajo de otra persona, es decir, cuando nos sentimos superiores o inferiores a otra persona. Ese tipo de comparación no es útil para nada. Ese es el tipo de comparación que queremos evitar. Pero la comparación horizontal, por falta de mejor término, es un recurso didáctico.
¿Vale? Entonces, cuando comparo un lado del cuerpo con el otro, me permite aprender algo. Observo, noto la diferencia y a través de esa comparación aprendo. La comparación de cómo me he sentido en la práctica ayer comparado con hoy. La comparación de cómo me noto al principio de la práctica o después de la práctica. O incluso la comparación de cuando hago posturas asimétricas, es decir, hago un lado, observo la diferencia entre un lado y el otro del cuerpo y luego hago el otro lado y observo cómo me siento después de haber realizado las dos partes de la postura. ¿Vale? Entonces, cuando comparamos, podemos utilizar las sensaciones y irlas comparando de forma, o sea, comparando para aprender algo de la práctica. Vale, estoy mirando aquí los apuntes a ver si me he saltado algo. Antes y después, también hay la manera, o sea, un recurso que uso mucho es la sensación entre realizar la postura de la forma, digamos, correcta y realizar la postura de la forma incorrecta. Las sensaciones son muy diferentes. Normalmente cuando realizamos la postura de una forma correcta nos sentimos mejor. Cuando realizamos la postura de la forma incorrecta es más desagradable. Y hacer esa comparación en la práctica ayuda a que el alumno también tome conciencia de su cuerpo, de la práctica, y esto a largo plazo le brinda autonomía, empieza a poder distinguir qué es lo que le está diciendo su cuerpo, ¿vale? Cuando una postura se siente bien, pues aprende que, la estoy haciendo bien. Cuando se siente mal, aquí algo me falla, ¿qué será? ¿Vale? Y empieza un poco a tener más autonomía en su práctica en vez de solo mirar al profesor para saber si lo está haciendo bien o mal, o qué es lo que pasa, o qué tengo que sentir, ¿vale? Entonces, es interesante. Y es una manera también de darle contexto a la sensación. Vale, entonces aquí estamos llegando al final de la presentación, es cortita. Entonces, vamos a repasar. Cuando utilizamos la anatomía en clases de yoga, queremos usar nuestro lenguaje para crear una experiencia positiva y enriquecedora para nuestros alumnos, ¿ok? Entonces, desde el principio al final de la clase. Entonces, cómo nos dirigimos a nuestros alumnos, cómo impartimos, digamos, las instrucciones y también cómo utilizamos dentro de nuestro registro didáctico los términos anatómicos, ¿vale? No usar intentar evitar palabras patológicas, intentar usar términos más referentes a la anatomía para que cada uno pueda tener una experiencia nueva, enriquecedora y sobre su práctica que también fomente la curiosidad del alumno, ¿vale? Porque cuando el alumno es curioso, pues quiere volver más a clase, quiere saber más, quiere aprender más. Cuando se siente castigado, imperfecto o inadecuado, pues igual no tiene muchas ganas de volver. Vale, entonces aquí he puesto una frasecita de Deepak Chopra que la encontré hace mucho tiempo, que es: si quieres cambiar tu cuerpo, cambia primero tu conciencia. Todo lo que te ocurre es resultado de cómo te ves a ti mismo, ¿vale? Entonces, a través del uso de la anatomía, digamos, del uso de términos anatómicos en la clase de yoga como herramienta y recurso de autoexploración y como herramienta didáctica también para enriquecer la experiencia de la práctica, cambiamos la percepción de nuestro cuerpo y cambiamos la percepción que el alumno tiene de su cuerpo y por tanto de sí mismo. ¿Vale? Entonces eso es un poco mi enfoque, al menos. Queremos que se sienta mejor. Entonces, la anatomía es
una herramienta que podemos empezar a introducir en las clases de yoga para ayudar a los alumnos a tomar conciencia de su cuerpo, a estar más presentes en la práctica, guiar también su atención a un lugar, mantenerles presentes contigo en la sala y también para que ejecuten su práctica de yoga de forma menos mecánica, porque es muy fácil entrar en un loop donde realizamos los movimientos por inercia, ¿vale? Mientras que cuando utilizamos más recursos didácticos, pues mantenemos también la atención de la persona ahí con nosotros. Y esto es algo que enriquece la experiencia de los alumnos, les ayuda a sentirse confiados en su práctica, en su cuerpo y también a vosotros que sois profesores de yoga os dará también un punto de diferenciación. Entonces, yo creo que aquí se acaba esto. Voy a dejar de compartir. Aquí algunas de las compañeras del curso aquí actual son también compañeras de práctica de yoga y entonces practicamos en un centro de yoga donde los profesores, sobre todo Raquel, la que voy más a sus clases, creo que o he acudido a más de sus clases que a las de la mayoría de los otros profesores, pero me gusta un montón su didáctica porque utiliza un montón los términos anatómicos en su clase y es curioso porque normalmente en el mundo del yoga a muchos profesores les da miedo usar términos anatómicos porque tienen miedo que los alumnos se pierdan, pero Raquel ha creado un hábito de utilizar esos términos y todo el mundo sabe exactamente a lo que ella se refiere y ha establecido un lenguaje común, ¿vale? Entonces, para los que si no usáis términos anatómicos o si os da apuro, yo os recomiendo de seguir las pautas que os he dado en esta presentación, escoger unas pocas palabras e irlas enseñando a vuestros alumnos para crear un lenguaje de referencia o un lenguaje común sobre el que se puede construir clase tras clase. Entonces esto crea también un vínculo especial entre el maestro, el que da la clase, y crear una cohesividad dentro del grupo también. ¿Escucháis ese ruido? Alguien está taladrando, parece que va a entrar a mi casa. Menos mal, menos mal que hay confianza con la vecina para decirle, espera un momento, espera un momento. La escuchaba como si estuviera aquí dentro. Vale, entonces a ver qué os estaba contando. Pues esto, que la anatomía se puede integrar en las clases de yoga para tener una didáctica mejor, más clara y crear un vínculo especial con los alumnos. Y no sé si queréis preguntas, comentarios, algo que no os haya quedado claro o que queréis destacar. Os voy a pasar la palabra a vosotros. No hay preguntas, parece. Muy bien, ¿sois cansados? No, vale.
Paula dice, por mi parte todo claro, me ha gustado mucho, muchas gracias. Qué bien, me alegro. Vale, pues a nivel de acción yo espero que lo podáis poner en práctica, aunque sea, no sé si algunos sois profesores, otros no, pero aunque sea con algún amigo, si dais clases individuales, probar para poner un poco en práctica lo que hemos tratado hoy y ver cómo os sentís, qué es lo que descubrís a través de esta práctica. Yo siempre, o sea, bueno, vosotros ya sois fans de la anatomía, pero siempre que he explicado anatomía a alumnos de yoga, han flipado en colores, porque siempre ves a personas que usan términos anatómicos, pero no tienen idea de lo que están diciendo. Ay, me pasa no sé qué en el cóccix, ¿vale? Pero no saben dónde está el cóccix. He visto a personas decir, tengo un dolor en el sacro y se apuntan a los riñones. Y es como, uff, esto no es el sacro, ¿no? Y entonces, cuando en clases de yoga decimos palabras de forma rutinaria, pues está bien recordar dónde están esos lugares dentro del propio cuerpo, porque si no, cada uno va con su propia idea. Recuerdo hace muchos años una amiga a través de una caída, o sea, tuvo una caída fuerte, se rompió el astrágalo de todos los huesos y hablaba todo el rato del astrágalo. Y un día le saqué la aplicación de anatomía y le mostré dónde está el astrágalo y también se quedó sorprendidísima, no tenía ni idea. Y pensé, wow, qué curioso, estás todo el día hablando de tu tobillo roto, del astrágalo, y no sabes dónde está. Entonces, entonces, ¿qué dices? Y como ella, la mayoría de personas, por eso es interesante no solo nombrar las palabras, sino llevarlas al cuerpo, localizarlas, conectarlas con una sensación, con una percepción para hacerlas propias de cada persona. David, adelante. Hola, Julia, hola a todos. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una, ¿qué es ioides? Ioides. ¿Sí? Es No, un huesecito que se encuentra justo aquí. Creo que lo menciono en la clase de no me doy cervicales. cuenta. Bueno, en la próxima semana nos toca cervicales, lo podemos explorar más detalladamente, pero es un hueso que tenemos más o menos a la altura de la barbilla que tiene forma de herradura de caballo, va encajado así. Es un hueso flotante sobre el que se insertan muchos músculos que de aquí debajo y algunos músculos que suben desde las clavículas. Es un punto de anclaje muscular. Y curiosamente, cuando alguien muere por que alguien le ha asfixiado, se ve que este hueso se rompe. Esto lo aprendí en un taller de cuando hacen autopsias, si el ioides está perjudicado, ha pasado algo. Eh, no, es que de la lista que tenías, todas sí que las había oído, pero justo ioides no tenía idea. Y luego, otra cosa, yo tenía una alumna que se quejaba de dolor de sacro. Realmente el hueso no puede, o sea, yo le decía, pues probablemente que se explorase, que probablemente sea la articulación, la sacroiliaca, o de un lado o de otro, pero tenía como otra profesora que me dijo, bueno, también hay gente que le duele el sacro, tal, y me quedé un poco extrañado. ¿El hueso puede llegar a doler? No sé, hombre, si te das un golpe, bueno, sí, creo que sí, yo me he rompido huesos, y hostia, pues sí que duele. Pero en una situación normal lo que duele probablemente sea la articulación, no el hueso en sí. Sí, hay que preguntar. Las veces que el hueso puede doler, el propio hueso, es personas que tienen los puntitos del sacro muy marcados, ¿no? Que dan restos como de vértebras. Y entonces, personas que esto lo tienen muy marcado, igual que personas que tienen las apófisis espinosas muy prominentes, pues si se tuman en el suelo, pues les duele. O si tienen la esterilla muy fina, el Sí, suelo es sí, muy bueno. duro, les duele. Y esto no tiene arreglo, es porque el hueso está tocando algo duro, pues pon dos estarillas y seguramente mejorará la sensación, no es nada patológico. Claro, yo no le di ninguna respuesta, le indiqué eso, que se explorase, que probablemente sea la articulación, pero lo que me extrañaba es que no era en ese caso que dices, que sí que me lo he encontrado más veces, que es el contacto con el suelo, que realmente, sobre todo en personas muy delgaditas o con los huesos muy que salen mucho, pues sí que a lo mejor pues, se pone una manta y lo suaviza.
pero en su caso es que se quejaba en posturas que realmente el sacro no tenía casi nada que ver. Por eso me extrañaba y, hombre, siempre le decía, cuando notes algo, pues avísamelo, vamos un poco sacando información, a ver si encontramos qué puede ser o demás. Como siempre, pues no diagnosticamos, bueno, todo lo de siempre. Pero que yo un poco a la conclusión que le hice llegar es eso, que probablemente sea la articulación sacroiliaca, o un lado u otro, pero me extrañaba que fuese el hueso directamente. Por Sí, eso, pues me quedó esa duda ahí. sí, pero a veces duele, sobre todo a las mujeres con el ciclo hormonal, ¿no? A veces con la regla, antes de la regla, duele justo alrededor del hueso, ¿no? Y entonces está bien lo que estás haciendo de exploración, digamos, de que sí, de la mecánica, es decir, vamos a ver en qué posturas te molesta, dónde, y si encontramos una relación entre las posturas y la molestia, o si esto es algo que no es tanto de las posturas, sino es algo que a ti te pasa en tu cuerpo por causas que no entendemos. Ujú. Está bien. Muy bien, gracias. Nada. Numa Julia, dice, yo ay, tengo una pregunta. Me gustaría que dieras algún ejemplo, porque yo de la clase que doy tengo una alumna solo. Entonces, yo sí que me doy cuenta que yo cuando le doy alguna orden, pero como yo estoy guiando la clase y ella me va siguiendo, entonces le digo, elevamos el sacro o elevamos la pelvis. Entonces, claro, veo que me entiende porque me sigue, pero es verdad, ahora me doy cuenta que a lo mejor no tiene el concepto anatómico, me sigue porque ve que yo hago lo mismo y lo hace bien. mm, Pero claro, si yo quisiera explicarle durante alguna postura que hagamos, por ejemplo, Kandarasana, cuando estamos boca arriba, apoyando con las plantas de los pies y solo elevamos la pelvis. Entonces, le digo, elevas la pelvis, me sigue porque me verá en este momento. ¿Cuándo sería adecuado explicarle qué es la pelvis o qué es el sacro? ¿Dónde se ubica? al principio de la clase, ¿no? Y luego durante la clase, pero al principio de la clase, si empiezas en Tadasana, por ejemplo, no sé si empiezas sentada, pero si empiezas Sí, en Tadasana, pues puedes hacer como círculos con la pelvis y entonces ya te pones las manos en las caderas, circulas la pelvis y hablas de la pelvis, ¿no? vale. De Tadasana también puedes llevar las manos hacia atrás y tocarte el sacro con la intención de bajar el sacro hacia abajo, por ejemplo, ¿no? Es una manera de llevar un poco de atención ahí. Vale, porque claro, si no luego se pierde el tiempo en la explicación, entonces debería hacerlo antes de la clase para como exploración, ¿no? De lo Sí, que vamos a hacer. sí, porque luego cuando están en una postura más complicada, pues ya tienen un referente y si ya has hecho el trabajo antes de Tadasana, por ejemplo, bajar el sacro hacia abajo, hacia los talones, pues cuando están en esa postura Kandarasana, que creo que es parecido a Setubandha, pues ahora desciende el sacro en dirección, ¿sabes? Sería más hacia las rodillas a medida que elevas la pelvis, ¿no? Y entonces ya, ¡tlac!, das instrucciones un poco más precisas y si esa persona se ha estado prestando atención al principio de la clase, debería estar conectando estos puntos. Entonces lleva como más finura, te lleva a tener una más finura perceptiva. Entonces tendría que hacer como hacer lo que tú dices, una lista de la secuencia que voy a tener, las palabras que voy a utilizar, y entonces integrar un poquito como en pre-asanas para decir, vamos a hacer esto, esto, esto y exploramos. Sí, Vale. por ejemplo, si quieres tener una clase en la que se habla de sacro y pelvis, pues te quedas con esas dos palabras y luego miras la secuencia y decides en qué posturas vas a enfatizar un poco sobre sacro y pelvis. Entonces, a lo mejor de todas las posturas eliges 4 o 5 en las que vas a detenerte un poco más hablando de esto y posiblemente relacionando lo que has hecho en la postura anterior. Qué bien, gracias. De nada. A ver qué más. Beatriz, adelante. Pues era comentar sobre la pregunta de Alina, que yo he ido a clases de Iyengar y el profesor, antes de hacer un grupo de ejercicios,
pues sí, explicaba la parte anatómica que íbamos a trabajar e incluso tenía una columna, como tú tienes el esqueleto. Y es más, una vez estaba explicando, yo le entiendo porque, claro, sé anatomía, pero yo sé que el resto de los alumnos no le seguían. Y le dice, por favor, coge la columna y muéstralo, porque si no, no van a entenderte. Y realmente ayuda, puede ser con la columna, puede ser algún dibujo o mostrando la parte. Y también en otro orden, ¿no? Un día, bueno, yo hago en este momento la clase de yoga online con una amiga que tengo en otra ciudad diferente a la que vivo. Y un día estaba mi hija en casa y me acompañó en la clase. Y ella hablaba de separar los isquios. Sí, Claro, yo sé lo que son, pero mi hija me preguntó qué era esa parte y yo le tuve que explicar. sí, Y lo quería decir para que os deis cuenta que muchos alumnos no conocen. Entonces, creo que la clase que has dado hoy es sumamente interesante y de aplicación práctica, pero no solo para yoga. Yo hago otras actividades y me parece que hay conceptos de los que acabas de explicar que se pueden aplicar a otras cosas. Las sensaciones, cuando respiramos, lo que expande es el tórax, ese concepto de expansión, de fluidez que podemos transmitir es muy importante y ayuda mucho al alumno. Y bueno, quería aprovechar y darte las gracias. Y después, con respecto a la pregunta de David, yo durante el tiempo que he estado estudiando el curso, cuando había cosas que aquí no entendía, hay páginas en Google que son médicas. Y por ejemplo, ahora acabo de buscar lo que era el ioides y pone que es un cartílago en forma de herradura que sustenta la laringe. Pero que no os quedéis con la duda, que consultéis, porque el conocer nuestra anatomía, aunque a veces pueda resultar un poco grimoso para la gente que es hipocondríaca, ¿no? Pero ayuda a conocernos mejor y yo del cuerpo he aprendido a activar los músculos y me ha ayudado mucho. Yo, aparte de yoga, hago meditación y medito bastantes horas y me producía muchas molestias el no hacer la postura correctamente y ahora he aprendido, tomando conciencia del cuerpo y activando esas partes de los músculos, a estar mucho más cómoda y relajada. Y bueno, lo quería comentar porque es algo positivo para que también le llegue un feedback a la profesora, que de verdad que eres excelente porque das la teoría y la práctica al mismo tiempo. O sea que es lo ideal de una enseñanza. muchas gracias, Beatriz. Me ha encantado todos tus comentarios. Sí, gracias. Sí, y es verdad, el ejemplo de los isquiones es así, es como, ¿dónde están los isquiones? Y nadie te va a preguntar en clase, a la gente le da vergüenza hacer estas preguntas en una clase, interrumpe totalmente la clase y luego hace que uno salte en evidencia y a la gente no le suele gustar. Entonces, y son dudas súper comunes que pasamos por alto porque como lo sabemos nosotros, pensamos que los demás también. Y esto. Y nada, me alegro que te gusten mis clases. Otra cosa que he notado a la hora de hacer esos ejercicios integrativos es que uno luego se acuerda, ¿vale? Si tienes que memorizar todos los términos anatómicos, te olvidas. Eventualmente, si no hablas ese vocabulario todos los días, te olvidas, como cualquier idioma. Pero si tienes una experiencia,
no te olvidas tan fácilmente porque has sentido algo y esto se te queda. Igual te olvidas la palabra, pero te queda la sensación, te queda la imagen y luego la palabra la puedes buscar. Pero si solo te quedas en lo abstracto de las palabras, es como... yo lo veo como algo ahí flotando en el éter que no acaba de aterrizar en el cuerpo y realmente lo que hace el cambio en la persona es cuando esto aterriza en su cuerpo y tienen un momento de... Ah, y ahí se acuerdan de lo que han aprendido y se acuerdan de ti también para mucho tiempo. Así que también esta parte didáctica creo que es fundamental porque realmente apoya el aprendizaje, ¿vale? Y es por eso que memorizar en anatomía no sirve para nada, creo. Bueno, para nada respecto al yoga, igual sirve para superar un examen o lo que sea, ¿no? Pero a la hora de usar la anatomía para el yoga, lo que es interesante es que sirva para trasladarlo al cuerpo a través de la propia vivencia, que es lo que hace que nos acordemos de estos conceptos y que los podamos luego transmitir con más facilidad. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Quería solo leer el comentario que dejó Numa, que dice, me gusta la idea de compartir anatomía con mis futuros alumnos. Bien. Empieza cuanto antes si puedes, mientras lo tengas fresco, así te sale más fluido. Y luego ya lo tienes integrado. Pues nada, voy a subir esta presentación mañana, ¿vale? Porque ahora tengo que salir a pasear a la perra que lleva todo el día aquí. Y luego tengo otra cosa, una reunión online a las 8, por tanto esta noche seguramente no llegaré a subir la presentación al curso, pero mañana lo subo. Y si me olvido alguien que me dé un toque por Telegram, por favor, ¿vale? Pero mañana en la mañana lo subo y pondré también la presentación si la queréis para descargar. ¿Vale? Pues nada, nos vemos el próximo miércoles. Chao, 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 chao. Chao, muchas gracias. De nada, hasta luego.